paz del Señor Jesús pueda morar en cada uno de sus corazones. Canto para honra y gloria de nuestro Dios y deleite espiritual de cada uno de ustedes. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que veces viene la tormenta, pero Él te promete un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros conocemos al expositor de esta noche. Es un hombre de Dios que se ha dedicado al servicio de la palabra de Dios, a presentar la palabra de Dios. En esta semana, en estos 4 días, el pastor Carlos Manzanillo va a tener un seminario con nosotros sobre el libro de Daniel. Un hombre de Dios. Oremos para que Dios ponga palabra especial para cada uno de nosotros en sus labios. Bienvenido, pastor Carlos Manzanillo. El tiempo es suyo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes en esta hora. Yo espero que el Espíritu de Dios nos guíe y se convierta en una bendición este momento en el cual nosotros estaremos de manera particular analizando el mensaje de la palabra de Dios basado en este maravilloso libro, que es el libro de Daniel. No vamos a estar mirando tanto las profecías, así, detalles del libro de Daniel, pero sí estaremos mirando el libro en sentido general, cómo eso afecta a nuestra vida, porque son 4 días. Vamos a ver la lección espiritual que tiene el libro de Daniel para nuestras vidas de manera especial. Así que nos entregamos en las manos de Dios, que Él nos guíe en todo momento. Vamos a mirar a Daniel como un joven, como una persona ya madura, y como una persona bien adulta, ya un adulto. En el caso de la mayoría que estamos aquí, parece que nos encontramos en esa etapa ya de adultos, pero no tan adultos. De hecho, cuando me hablaron de la iglesia de Betania, yo le dije a Máximo, no, pero esa es mi iglesia y yo nunca lo vi a usted por ahí. Pero entonces me habló que fueron años antes del 98. Mi pasar por Betania fue en 98, 99, me parece que en ese periodo que estuve allí, así que de algunos de ustedes tuve el privilegio de ser pastor. Voy a orar otra vez para pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Padre,
que estás en el cielo, gracias por darnos esta oportunidad, juntos compartir, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea de mucha bendición para nuestras vidas, que nos dé la seguridad de que tú estás al control, de que tú nunca nos abandonas, de que tú conoces, tú sabes lo que nos pasa. A veces nos desesperamos y a veces pensamos que ya tú no estás, pero nunca nos has abandonado, siempre estás ahí. Que a pesar de cualquier situación que estemos pasando, tengamos la seguridad de que tú sabes, tú conoces, todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos entonces a avanzar en nuestro tema en esta oportunidad y nos ponemos así todo en las manos de Dios. Voy a compartir la pantalla con ustedes, así que voy a estar por aquí compartiendo. Denme un momentito. Aquí sí, estamos. Correcto. Dios te conoce cuando todo se derrumba. Voy a hablar hoy del capítulo 1 del libro de Daniel, pero de alguna forma lo voy a ligar con los últimos capítulos del libro de Daniel, del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Luego que terminemos vamos a compartir y cualquier pregunta que tengan sobre el tema, entonces avanzamos. El libro de Daniel es una obra de arte. Quiero que tengan eso pendiente. El libro de Daniel es una obra de arte. Tiene una estructura que se le llama quiasmo. Voy a repetir esa palabra. Máximo me decía, la palabra aquella que usted dice es quiasmo. Quiasmo. No olviden eso, quiasmo. Es una estructura literaria que se usa especialmente en el idioma hebreo, también se usa en el idioma griego para escribir. Por ejemplo, en español nosotros usamos una poesía, las rimas, ellos usan el quiasmo, la forma como hacen como que se vea bonito lo que están escribiendo. El quiasmo a veces puede ser de palabras, a veces puede ser de ideas, a veces puede ser de temas. En el caso del libro de Daniel, vamos a tener una estructura en quiasmo de tema. ¿Pero qué es un quiasmo? El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, un paralelismo inverso, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en el orden contrario. Es decir, si usted comienza del centro, el tema, y luego se van expandiendo así. Si comienza de los extremos, van así. Se lo voy a ilustrar ahora. Así que el quiasmo es, en pocas palabras, un paralelismo inverso. ¿Qué es el quiasmo? Un paralelismo inverso. Le voy a hacer esa pregunta al final. ¿Qué es el quiasmo? Paralelismo inverso. Miren aquí cómo es el libro de Daniel es un quiasmo. Aunque la letra A tiene ahí otro color, eso es un error ahí. No debiera ser el mismo color, es lo mismo. Miren la letra A con A, B con B, C con C, D con D. Así está estructurado el libro de Daniel en ese quiasmo. Si tenemos esa idea, ya nos va a ayudar en todo el libro de Daniel a comprenderlo. Porque cuando Daniel lo escribe, Daniel es un gran escritor. Daniel era un sabio, entendido en letras, en ciencia. Así que a la hora de Daniel hacer un libro, es un librazo. No un librazo por grande, sino no por la forma como lo escribió. Así que el quiasmo, bueno, lo tenemos primero un quiasmo de tema, noten, pueblo de Dios y su templo conquistado. De eso nos habla el capítulo 1. Cuando vamos abajo a lo que es paralelo, problemas resueltos, restauración del templo y la nación, desde el capítulo 8 hasta el 12. B, Nabucodonosor sueña con 4 reinos, capítulo 2, lo ven por aquí. Y entonces ve aquí abajo, el capítulo 7, visión de Daniel sobre 4 reinos. Visión de Daniel sobre 4 reinos. Así que ven que es el mismo tema. Entonces seguimos el C. Los amigos de Daniel son liberados del horno de fuego. Capítulo 3. Y entonces Daniel es liberado del foso de los leones. Capítulo 6. Y entonces el centro del quiasmo, como la idea principal del libro, atención, la idea principal del libro, Nabucodonosor es humillado por el juicio divino, capítulo 4. Belsasar es humillado por el juicio divino, capítulo 5. El tema central del libro es el plan de Dios para salvar. Y como ese plan de Dios para salvar se extiende hasta los reyes paganos
que se han opuesto al pueblo de Dios, Dios va a hacer todo por salvar. Así que, y claro, lo va a hacer con Daniel, lo va a hacer con el pueblo, pero es el plan de Dios para salvar. El plan de salvación está en este maravilloso libro de Daniel. Voy a repasar qué es el quiasmo, vamos a ver. Paralelismo inverso. Parece que tenemos un inconveniente con el pastor Manzanillo. Ya vuelve. Él está tratando de resolver. Así es que ya está con nosotros de nuevo. Qué bien, qué bien. Buenas noches a todos. Bienvenido a esta sala, como dice Felicidad. Adelante, pastor Manzanillo. Sí, de un momentito, déjenme acercar un poquito mi router. Ok. A ver si no me hace. ¿Hasta dónde llegamos? Que es el plan de Dios para que humilla, que para que para reyes paganos. Sí, pues está bien. Déjeme un momentito. Sí. Estamos inverso en el quiasmo. Paralelismo inverso. Ok, volví a repetir lo de paralelismo inverso. Cuando hablaba de la idea principal del libro, como el plan de Dios para salvar. Exacto. Él iba a recapitular, a darle para atrás. A usar un quiasmo, ¿verdad, Bello? Sí, está bien, ya estoy por aquí. Sí. Yo creo Adelante. que ya está. Muy bien. Bien. Espero que ahora, ya me estaba avisando ahí que estaba por fallarme, pero aquí estamos. Entonces, le doy rápido aquí. Capítulo 1 va con el capítulo 8 al 12. Estamos claros, ¿verdad? Ajá. Capítulo 1 con 8 hasta el 12. Entonces, capítulo 2 con el capítulo 7, el mismo tema. En el capítulo 2, quien tiene el sueño es Nabucodonosor. El capítulo 7, quien tiene el sueño es Daniel. Pero están los 4 reinos. Los amigos de Daniel echados en el horno. Capítulo 3, Daniel es liberado entonces del pozo de los leones. Es echado en el pozo de los leones. Nabucodonosor es humillado, Belsasar humillado. Ya eso lo tenemos claro. Muy bien. Con esto en mente, quiero decirle que también el capítulo 1 tiene un quiasmo. El capítulo 1. La deportación comienza versículo 1 y 2, y la liberación, versículo 17 al 21. Nos va a hablar de eso. La enajenación, es decir, que lo perdieron todo, versículo 3 al 7, y la resistencia allí, versículo 8 al 16. Con esto en mente, quiero narrarle una pequeña historia que nos recuerda que Daniel es para todos. Daniel es para todos. Una leyenda de una pequeña aldea. Ustedes saben que el enemigo no le gusta que se hable de estas cosas y siempre pone trabas, pero Pastor Manzanillo debe estar por ahí reiniciando su router o acercándose más para continuar con este interesante tema del libro de Daniel, que como vieron en la diapositiva dice que es un libro para todos. No es que es un libro complicado, ¿verdad, Pastor Manzanillo? No es un libro Así es. Qué bueno que cuando se me va ahí tú estás. Déjenme ver que no sé por qué se nos está yendo porque acerqué al router aquí. Pero ahí está. Muy bien. Así que Daniel, déjeme ver. Es un libro para todos. Sí, ahí estaba, déjeme ver. Se quedó en la historia que iba a contar. Sí, ahí estoy en la historia. Bueno, la historia, estaban peleándose por el cuerpo de Daniel, porque donde está el cuerpo de Daniel, ellos entienden que hay prosperidad. Así que, pero deciden vamos a resolver el conflicto. El féretro de Daniel va a estar cada medio año en un sitio. Así que el rey puso el féretro en un puente
colgante en medio de los dos. Ahora Daniel era para los dos. Daniel era para todos. Y esa es la idea. Daniel es para todos, el libro de Daniel. Se inicia el gran conflicto en el libro de Daniel. Babilonia y Jerusalén. En Apocalipsis hablamos de Babilonia y de Jerusalén, pero en el libro de Daniel aparece Babilonia y Jerusalén. ¿Cómo está ese conflicto, Babilonia y Jerusalén, en el libro de Daniel? En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia y Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que aquí vemos a Babilonia y vemos a Judá, a Jerusalén. En este libro comienza diciendo que Babilonia ha ganado y que Jerusalén está derrotada. Pero Daniel se cuida. En el versículo 2 Daniel dice, no crean, porque cuando eso pasa es que el Dios del otro es más fuerte, porque el Dios que venció la ciudad es más fuerte. Pero Daniel dice, no se crean, fue el Señor, fue Jehová, que entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Jehová. O sea, esto pasó, pero no fue que el rey de Nabucodonosor era más fuerte, el rey de Babilonia, no. Fue que el Dios de nosotros decidió entregarlo. Esa es la razón. En el Valle de Sinar es el símbolo orgullo humano. Ahí fue la torre de Babel, se edificó la torre de Babel. El orgullo del rey también se refleja en Daniel 4:30. Dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para resistencia real y para gloria de mi grandeza. Él es símbolo de Lucifer. Lucifer, noten cómo dijo Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Así que el problema de Babilonia es un problema de orgullo. Atención, a veces nosotros estamos hablando de Babilonia y que el Papa y que fulano. No, es un problema espiritual. La derrota de Jerusalén y el trofeo de triunfo del enemigo. Ya vimos en Daniel 1 y 2 que le decía que Daniel dijo, bueno, nos derrotaron, pero fue el Señor que entregó. La caída de Israel, recuerden que se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital Samaria y el reino del sur se quedó con capital Jerusalén. A veces nosotros pensamos que el norte es siempre más próspero, pero en Israel, Jerusalén queda realmente en el sur. La caída de Israel, el reino del norte, en el 722 a.C., ahora solo quedaba Judá, y en el 605 es que ocurre esto. Era lo que quedaba de Jacob, ya quedaba solamente esta nación, así que de repente se acabó la nación de Dios. Segundo de Reyes 24, 13 y 14 dice, sacó todos los tesoros de la casa de Jehová, la casa real, y como el Señor había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa de Jehová. Deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y guerreros, 10,000 cautivos, solo dejó a los más pobres. Y esa fue en la conquista definitiva. Hubo una primera en la que fue Daniel y los suyos. Ahora, yo quiero que imaginemos de repente a Daniel y estos muchachos y sus amigos. Entre estos estaba Daniel, Misael, Ananías, Azarías. Ellos eran príncipes, lo tenían todo. Podían llegar a ser rey. Tenían la mejor casa, los mejores vehículos, los mejores carros, mejores caballos, digamos nosotros. Lo tenían todo. En el caso de ellos se habían preparado bien. En el caso de ellos tenían temor de Dios, querían hacer las cosas correctas. ¿Quién sabe si querían seguir el ejemplo de Josías, que había sido un buen rey, y no el de sus padres, que tal vez no habían hecho nada bien? Así que imaginemos estos jóvenes, ahora los atan, los llevan en camino, encadenados, desarraigados. Los judíos han perdido todo. Ya Israel ya había caído, pero ahora también cayó Judá. El pasado, las identidades, las esperanzas, todo se derrumbó, todo se le derrumbó en un día. Tal vez tenían sus novias, eran muchachos jóvenes, bonitos, elegantes, inteligentes, todo.
Y ahora todo se derrumbó. ¿Cómo se sentían? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Miren, nuestro peor enemigo en las circunstancias difíciles que estemos pasando es nuestro propio orgullo. Y contra eso ahora ellos tenían que batallar. La guerra contra nosotros mismos, dice en el camino a Cristo, es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Es rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El ego de los jóvenes sin patria, sin padres. Imagínense, lo perdí todo y ahora me llevan de que para servirle a un rey. Yo no voy a hacer nada. Ellos podrían tomar esa decisión. A veces nos negamos cuando las cosas nos han ido terribles. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fiel a Dios ni fiel a Dios? Nada, nada. Su ego, su orgullo, su familia, su todo había sido herido. Pero la humillación de los jóvenes no se quedó allí, la de ellos fue más lejos, fue más grande. Había una profecía sobre el príncipe de Israel, Isaías 39, 5 al 7, que se estaba cumpliendo en ellos. Ellos se preguntaban, ¿por qué está pasando esto? Dice allí, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Eterno Todopoderoso, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice el Señor. De tus hijos salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ellos lo llevaron a Babilonia y lo llevaron, bueno, para que aprendieran, pero también iban a ser eunucos. Eunucos. Recuerdan que eran muchachos jóvenes príncipes, que aparte de tenerlo todo, tenían padre, eran la riqueza, lo perdieron todo en un día, se quedaron huérfanos, se quedaron sin nación, se quedaron sin iglesia, se quedaron sin nada. Pero se quedaron sin novias, porque se fueron ya. Ellas no se iban a quedar esperando, eso ya. Pero ahora le dan la noticia, te van a servir al rey de Babilonia. Pero para servir al rey de Babilonia van a ser eunucos. Y ellos dicen, ¿por qué no va a pasar eso a nosotros? Bueno, un problema que pasó con el tatarabuelo Ezequías. Óyeme, ahora también estoy sufriendo, ni siquiera por culpa mía, por causa de mi descendencia. Eran razones para sentir que todo se había derrumbado. Era culpa del tatarabuelo. Ezequías, Manasés, Osías, por allí iba la línea de ellos. Isaías 39 dice, de tus hijos salidos de ti, que engendraste, tomarán y serán, ¿qué? Eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Quién fue el encargado de reclutarlos para la corte? ¿Recuerdan? Daniel 1 dice, entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de quién, de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real, de los príncipes jóvenes sin defecto, oiga cómo eran los muchachos, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Dice el versículo 6, entre estos estaba ¿quién? Daniel, Ananías, Misael, Azarías de Judá, a quienes el jefe de quién, de los eunucos, puso por nombre. Vamos a ver, ¿cuál nombre le puso a Daniel? Lo llamó Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesach y Azarías, Abednego, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permitir que no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad. ¿Ante quién? Ante el jefe de los eunucos. Eunuco, ¿qué es eso? Una persona castrada. Antiguamente se empleaban eunucos en los países orientales, no solo para ayuda de cámara, sino también como oficiales de la corte, tanto en altos cargos como en los menores. Como la mayoría de los funcionarios de la corte en cargos confidenciales, muy cerca de la casa del rey, eran castrados, el término llegó a ser sinónimo también de oficial o de funcionario. Así que eunuco, hombre castrado, que se destinaba a los servicios, a la custodia de las mujeres en la historia antigua y oriental, ministro o empleado favorito de un rey. Castrar, capar los órganos genitales, extirpar, utilizar. Todo eso le pasó a este muchacho. Algo le pasó. No sé si usted había pensado en eso. La Biblia no nos habla de los hijos de Daniel, de los hijos de Misael. No se casó. ¿Te imaginas? Tenga que pasar también por esa humillación.
No era como para soltarlo todo, decir, ¿qué Dios ni Dios? ¿Cómo que voy a ser fiel a Dios? Miren, yo quiero invitarle a esto. Hay cosas que nos pasan que no entendemos, no tienen explicación. Pero la invitación es aceptar la voluntad de Dios, no importando las circunstancias. Yo no sé por qué me pasó esto, no sé por qué le pasó esto a mi familia, no sé, pero voy a aceptar la voluntad de Dios. El ego es lo que más nos destruye. Los matrimonios se destruyen por el orgullo. La santidad y el trato con los demás, vamos a ver cómo lo vemos en Daniel. A veces tenemos ego por no trabajar con el que nos ha maltratado, decir que cómo que voy a trabajar con este mal o este rey, no, mira lo que le hizo a mi nación, mira lo que me hizo a nosotros, no lo voy a hacer. Lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué pasa con estos jóvenes, su fortaleza, juventud? Y mira la cortesía de Daniel. Jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendido en toda sabiduría, cultos, inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, y el que les enseñara las letras, la lengua de los caldeos. Entre estos estaba Daniel. Muy bien. Pero ahora dice el versículo 9, y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. ¿Qué pidió Daniel? Daniel le dijo que no se iba a contaminar con la comida del rey. Ustedes saben la historia. Pero yo quiero que pensemos un poquito en eso. ¿Cómo que no te va a contaminar? ¿Qué es eso? ¿De dónde Daniel sacó que comer la comida del rey era contaminación? Usted me dirá, bueno, de la Biblia. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién había inspirado eso? Dios. Pero Daniel puede decir que Dios. ¿Y por qué Dios permitió que nos pasara esto? Por lo menos los amigos de Daniel, o los que no eran amigos, los otros que llevaron, porque no estaban solo ellos. Entre estos estaban ellos. Déjate de cosas, de estar molestando. Quiere que nos pase peor que Dios, ni Dios. Dios no hizo nada por nosotros. Mira lo que nos han hecho. Mira lo que hemos llegado a hacer. Mira, hasta nunca nos han hecho así. Pero él dijo, no, yo no entiendo lo que me pasó. Yo no puedo explicar lo que me pasó. Pero de todas formas, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer como Dios dice. Dígame, ahí es que es difícil. Cuando no nos ha ido aparentemente bien, cuando las cosas nos han ido de mal en peor, pero no, yo voy a ser fiel a Dios. Pero mira, qué fiel ni fiel, no voy a ser fiel a Dios. Así que cuando Daniel le pidió al jefe de los eunucos, él le dijo, mira, yo temo al rey que señaló vuestras comidas, si llegara a ver vuestro rostro, estáis pálido, bueno, pondréis mi cabeza en peligro. Entonces Daniel le dijo al jefe, al que había puesto sobre Ananías, Misael y Azarías, pruébate ruego a tus siervos durante 10 días, danos legumbre, agua para beber. ¿Qué pasó con estos muchachos? Estos muchachos que llegaron derrotados a Babilonia, allí triunfaron en Babilonia. Atención, a veces tú no estás donde tú quisieras estar. A veces no está donde soñaste estar. A veces no está donde te preparaste para estar. A veces hasta decidiste haber hecho las cosas diferentes, ser correcto. Y como Daniel, haberte llenado de los principios de la palabra de Dios. Pero las cosas no salieron como tú querías. Pero decide hacer las cosas bien. Decide prepararte bien. Decide estudiar bien. Decide ser excelente allí en medio de la situación donde esté. ¿Y saben algo? Dios honró a los suyos, aunque todavía estaban en Babilonia, aunque todavía estés en Babilonia, aunque todavía estés donde no quieres estar, haz las cosas bien, decide honrar a Dios y Dios te honrará a ti. Dice el versículo 16, desde entonces, ¿qué pasa? Bueno, comenta Félix que en el libro de Santiago nos dice que a través de la prueba somos purificados y en medio de esa prueba que debemos sentirnos gozosos, como le estaba Daniel, aunque como decía el pastor Manzanillo, es difícil porque a veces nos decimos, pero ¿por qué me pasa a mí si yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere y estoy honrando su nombre? Yo estoy dando mi estudio bíblico, yo estoy ayudando a los hermanos, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, sino que es la voluntad de Dios, ¿verdad, pastor Manzanillo? No se escucha. Volvemos.
Veamos, no se escucha aún, ok. Siempre debemos serle fiel a Dios, honrarlo. Y cuando estamos en esos momentos difíciles, debemos hacer, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Cuál sería el carácter? ¿Qué haría un cristiano en esa situación? Y entonces ahí es cuando entonces nosotros estamos expuestos a la prueba. Ya me di cuenta, tenía mi micrófono apagado. Ah, ok, ok. Hasta ustedes me deben chequear eso. Sí, tengo el teléfono apagado, el micrófono apagado. Muy bien. Eso pasa. Entonces, al fin del tiempo fijado, para llevarlos al rey, el oficial jefe se lo presentó. Muy bien. No fue hallado en toda sabiduría e inteligencia. El rey lo consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Y el versículo 21 ahí termina diciéndonos lo siguiente. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Noten cómo termina en victoria. Noten, por favor, cómo ellos llegaron derrotados a Babilonia. Y ahora los judíos que llegaron derrotados a Babilonia triunfan en Babilonia. Y el capítulo 1 termina diciendo que Babilonia ha caído, porque Daniel siguió hasta el primer año del reinado de Ciro. Así que el capítulo 1 comienza diciendo que Babilonia es quien reina, pero el capítulo termina diciendo que Babilonia es destruida. Y los capítulos 8 hasta el 12 nos van a hablar de la restauración de Jerusalén. Tanto la Jerusalén de ese momento, el templo de ese momento, como la patria eterna, porque la profecía de los 2300 días aparece en el capítulo 8, las 2300 tardes del mañana el santuario será purificado, pero en el capítulo 9, que nos habla de las 70 semanas, entonces explica ese capítulo 9 de manera muy especial que esto se va a extender, pero cuando comienza las 70 semanas es cuando se da la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Es decir, que el problema que todo se derrumbó, todo fue solucionado y así termina explicando el libro de Daniel. Así que hoy hemos visto el capítulo 1. El capítulo 1 es la primera parte del quiasmo. El quiasmo es el paralelismo inverso. El capítulo 1 nos habla de cómo todo se derrumbó, pero los hijos de Dios triunfan en Babilonia. No importa dónde tú estés, allí tú puedes triunfar. No importa que aparentemente no tenga ninguna explicación para lo que te ha pasado. Pero trabaja donde estás, colabora donde estás, las cosas bien allí donde estás, decide hacer la voluntad de Dios donde está y Dios te honrará. Dedícate a estudiar mucho. Lo de ellos no fue un milagro. Bueno, no vamos a estudiar nada y el Señor nos va a dar sabiduría. No, ellos se aplicaron y dedicaron tiempo para estudiar, para conocer lenguas, para conocer esos idiomas. Y Dios entonces los bendijo. Y eso Dios quiere hacer contigo, Dios quiere hacer conmigo en la circunstancia donde esté y donde me encuentre. Quiero rápidamente decirle algo de la parte paralela, porque a partir de hoy, es decir, martes, miércoles y jueves, voy a estar mirando los capítulos en paralelo. Es decir, veremos el capítulo 2 con el capítulo 7, que es el mismo tema. Veremos el capítulo 3 con el capítulo 6, que es el mismo tema. Y veremos el capítulo 4 con el capítulo 5, que es el mismo tema. Así estamos haciendo el quiasmo. Pero les reitero, ¿de qué nos habla el capítulo 8? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Ese santuario nosotros entendemos que es el santuario celestial. Pero en la profecía de las 70 semanas, que es parte de la profecía de los 2300 días, nos dice que esa profecía comenzaba cuando se diera la orden para restaurar, reedificar a Jerusalén, que comenzó en el año 457. Así que ahí desde el capítulo 8 y el capítulo 9 nos hablan de esa restauración. Y el capítulo 10 es la introducción de la última visión. Esa última visión comienza con una revelación que Daniel tiene de Jesucristo mismo. Porque la vida espiritual de Daniel fue creciendo. De ser un muchacho que estudia la Biblia y que ora en el capítulo 1, de ser un joven que puede interpretar sueños en el capítulo 2, una persona que es fiel en el capítulo 4, todavía él interpreta sueños a Nabucodonosor, pero ya en el 7, el ya adulto comienza a recibir visiones, oye
hablando santos a otros santos. En el capítulo 8 a Daniel le hablan directamente, Dios le habla, o el ángel Gabriel habla con él, ya es un privilegio grande, conversa con él lo ve al ángel Gabriel. Pero en el capítulo 9 Daniel ora y Seguimos con los inconvenientes que ustedes saben de la conexión. Lo ideal es hacer ese sacrificio como jóvenes y aún seamos un poquito adultos, seguir estudiando y más estudiando la Biblia, que es la verdad, para entonces nosotros tener esa enseñanza de cómo ser fieles a Dios. No importa lo que Rey. diga. Sí, no, que el pastor iba a hablar, creo, del capítulo 9 de Daniel. Okay. Yo supongo que él iba a mencionar la oración modelo que tenemos ahí de Daniel. sí, por ahí va. Bueno, le dije algo ahí del capítulo 9, una oración maravillosa, pero ahí Daniel lo que estaba era orando, pidiendo a Dios que le aclarara lo que estaba pasando, porque se acabaron los 70 años, confesó su pecado, una oración lindísima, ustedes, que uno la modelo para hacerla. Pero entonces inmediatamente llegó a él a decirle que él era muy amado y se le explicó entonces la profecía de las 70 semanas. Pero en el capítulo 10 se le aparece el mismo Dios y después viene el ángel Gabriel a decirle, mira que hay una batalla grande, pero Dios está al control, no te preocupes, Dios está al control. Y el capítulo 11 otra vez nos presenta la última gran visión de Daniel, los reinos que se levantan y al final se levantará Miguel, que es el mismo Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ya ahí se restaurarán todas las cosas, ya no solo la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, la patria. Bienaventurado el que espera, se le dice a Daniel. Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, todos esperaron, porque esperaban la patria eterna. A Daniel se le dijo, descansa, tú te vas a descansar, tú te vas a morir, pero te levantarás para recibir la herencia. Daniel se va a levantar juntos, todos seremos juntos, nos levantaremos, veremos al Señor, no nos vamos a desmayar, lo podremos ver, estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Bienaventurado, feliz el que espera. Así que el Señor me les bendiga. Y con estas palabras he hecho esta introducción del libro de Daniel y de el quiasmo, que es un paralelismo inverso. Así, cuando lee el libro de Daniel, recuerde capítulo 1 con capítulo 8 al 12, capítulo 2 con capítulo 7, capítulo 3 con capítulo 6, capítulo 4 con capítulo 5. Eso es un quiasmo, un paralelismo inverso. Así que yo voy a tener una oración y después voy a tratar de conversar un poquito con ustedes si tienen algo que decirme sobre lo que hemos hablado esta noche. Padre, gracias por permitirnos, a pesar de las situaciones que hemos tenido con el Internet, pero hemos podido compartir la palabra. A veces nos encontramos como Daniel y sus amigos con situaciones muy difíciles, todo se nos derrumba, todo se nos cae, se cae el trabajo, se cae el matrimonio, se cae la salud, todo. Queriendo nosotros hacer las cosas correctas, sí. Y es como para dejarlo todo, pero como Daniel y sus amigos, ayúdanos a ser fieles a ti, aunque no entendamos. Y finalmente, aunque como ellos nunca volvieron a su nación, pero se dieron cuenta que lo grande estaba por delante, la patria eterna. Y Daniel un día se levantará para recibir su herencia, nosotros también. Pero donde quiera estamos, allí tu nombre puede ser glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Ahora sí, aquí estamos. Podemos compartir un rato, nos quedan como 10 minutos. Sí, a mí me gustaría, pastor, a manera de testimonio, diría así, porque cuando una persona vive tantos años lejos de su familia, lejos de tu casa, de tus amigos, de tu iglesia, conocido personas fuera de lo que es República Dominicana, muchachos y muchachas que tienen sus responsabilidades incluso dentro de la iglesia y cuando llegan a otros países, pues la cosa como que cambia, Sí. se transforman.
Y no es tan sencillo uno vivir fuera de tu país, no es fácil. Pero cuando tú decides serle fiel a Dios, no importa las circunstancias que te encuentres, no importa, Dios te bendice grandemente. Amén. Hay bendición en la obediencia, mucha bendición. Y en la fidelidad a Dios hay mucha bendición. Dios es el mismo, no importa si tú estás en Europa o en Estados Unidos. Dios no cambia. Es el mismo Dios de República Dominicana el que está en otro país. No importa lo lejos que esté, no importa. Entonces, sí he conocido personas y tuve la oportunidad de ver muchachos que teniendo responsabilidades han ido a hacer, ¿cómo se dice? Máster fuera de República Dominicana a otros países y le he visto cómo ha cambiado todo. Si no bebían su traguito, no se lo daban aquí, porque lo pueden ver cualquier hermano, se lo daban allá, a beber, a bailar, a discotecas, pero ven acá. ¿Y tú no eres adventista? Las cosas como que es como si Dios no fuera el mismo de República Dominicana y en otros países, entonces no hay Dios. Y no es tan sencillo para muchos, es una prueba muy grande. Cuando a ti te mandan de un lugar a otro, tú tienes que irte a otro lugar. Hay personas que les afecta bastante. Pero entre estos estaba Daniel, eso marcaron la diferencia. El Señor nos ayude a marcar la diferencia a nosotros. Vamos a ver, ¿quién más quiere decirnos algo? Yo antes, bueno, cuando estábamos discutiendo, y vamos a hablar de Daniel, y escuché a gente que nos dijo, es que el libro es muy complicado, pero hoy hemos visto, y gracias que al pastor Manzanillo, yo sé que mi hermana debe estar disfrutando ahí, su esposo Félix, que siempre se dan vida con verdad para hoy. ¿Cómo podemos, de una manera, claro, esta es la introducción, y vemos cómo podemos entender el libro de Daniel de una manera de la perspectiva de esos jóvenes que estaban allí con todo, que lo tenían, y nos pasa mucho, tenemos todo. Y de momento se nos cae el trabajo, se nos va a la universidad al carajo, no podemos estudiar los sábados, no hay el examen. Y cómo ellos, siendo fieles, pudieron entonces ser glorificados, tuvieron su bendición. Así es que doy gracias a Dios porque esta explicación que parece sencilla es una explicación profunda. Y yo sé que tendrá en los próximos días una implicación más directa para nosotros. Y vemos que el libro de Daniel es para todos, que no es para los que saben mucho, sino que el libro de Daniel es para todos. Gracias, Pastor Manzanillo, y gracias que Dios le da esa sabiduría. Amén. Así es. ¿Alguno más quiere participar? Buenas noches, bendiciones para Una todos. pregunta. Un gran placer comunicarme por esta vía con cada uno de ustedes, estimado Pastor Manzanillo. Las bendiciones del Altísimo sean sobre usted y toda su familia. Amén. Quiero corroborar con parte de lo que expresó nuestra hermana Dulce Felicidad. Y es diciendo lo siguiente. Unas cuantas semanas atrás estuvimos estudiando precisamente en una de las lecciones de la guía de estudio, se llama La Biblia y la cultura, ¿no? Muchos hermanos, asimismo, cuando se sienten que están lejos de su tierra, como que se transculturizan, pues acuñan la cultura del país donde viven y caen en ese tipo de errores. Podemos observar entonces en la posición de Daniel y sus compañeros que ellos no les importó la cultura de Babilonia y decidieron no contaminarse, mantenerse firmes y seguros en el Dios y en servirle en el Dios al cual han creído. En otras palabras, esto quiere decir, desde el punto de vista que yo puedo ver, pues, que la Biblia sobrepasa a cualquier tipo de cultura. En otras palabras, la Biblia está por encima de la cultura de cualquier país. La Biblia es sencillamente la santa palabra de Dios. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias. Gracias, mensaje. Pastor Manzanillo. Adelante. Buenas noches. Buenas noches para usted y para cada uno de los hermanos que están conectados en esta noche. Amén. Déjeme decirle que quiero agradecer a la hermana Mildred Lizardo
que es la conexión que tuvo conmigo para yo poder entrar, me facilitó esta entrada. Pastor Manzanillo, le estoy hablando de una iglesia que usted conoce en Grand Rapids, Michigan, la iglesia de Betel. Usted estuvo allá con el pastor Lejer, ¿recuerda? Sí, Con el sí, grupo sí, pequeño. sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Aunque Sí, estoy aquí claro. ahora mismo por la cuestión del coronavirus, porque me agarró esta situación aquí, estoy aquí ahora mismo en el país. Pero es un gusto escucharle y estar en contacto con la familia. Cuando hablo familia, hablo de la familia adventista, por supuesto. Yo vivo allá y entiendo lo que la hermana planteó y he visto esa experiencia de personas jóvenes, pero también adultos, que el choque de cultura, de los idiomas y de muchísimas cosas influyen. Pero si tomamos a Daniel y a sus amigos, ¿qué fue lo que hizo que ellos no le importara que estuvieran en el palacio de Nabucodonosor, que era lo más grande que había? Ni la comida, ni los vinos, ni nada. Bueno, lo ideal ahí era la relación que había con su Dios. Si hay relación con Dios, no importa donde usted vaya, la relación es lo fundamental. Por esa relación ellos tuvieron el valor y la decisión y la capacidad para decidir y decir, no comemos esto, no tomamos ese vino. Porque si uno profundiza un poquito, pastor, los muchachos sabían que el vino podía saber bueno, porque sabían, habían estudiado y tenían los conocimientos. Eso no puede embriagar, eso no puede hacer daño. Y tenían esa capacidad, porque no eran unos simples muchachos cualquiera. Eran unos muchachos que había una relación estrecha de familia. Su estilo de alimentación no fue un antojo, era un principio en su vida. O sea, esa relación es la que nos mantiene fuertes y es la relación que nosotros tenemos que realizar, desarrollar y mantener, porque el tiempo de nosotros viene por ahí. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Ojalá que mañana pueda estar con ustedes. Amén, amén, hermano. Gracias. Dios lo bendiga a usted. Por lo visto, el pastor Manzanillo ha rondado mucha iglesia, porque el pastor Manzanillo también fue parte de los Alcarrizos, ¿eh? Así que Manzanillo tiene una trayectoria buena aquí en este Santo Domingo Oeste, porque también estuvo en todas las iglesias, en la mayor parte de las iglesias del Alcarrizo, él. Estuve por ahí, Jeremías, sí. Pero tú no estabas en los Alcarrizos, estabas aquí. En el distrito. Así es. La venta. Muy Estuve bien. en la venta, pastor, y recuerden Encuentros de Paz aquí en los Alcarrizos también, ¿eh? Ay, verdad, porque también estaba allá. Haga memoria. Decía en la venta, es como estábamos en Betania, estoy ubicando ahí en el distrito. Así mismo es, pero recuérdense que también tuvimos aquí en los Alcarrizos, en Encuentro de Paz, Sí, a la sí, iglesia a la cual estoy perteneciendo todavía. Ok, qué bueno. Saludos para allá, mis hermanos. ¿Muy bien? Ustedes me avisan, parece que terminamos. Bueno, la invitación entonces es que para mañana, otra vez a las 8, 7:45, vamos a tener corito. No sabemos si tenemos otra vez al hermano Samuel Rincón, pero vamos a tener música, vamos a tener alabanza, así que, y vamos a tener entonces el estudio de la Biblia, que con el pastor Manzanillo le damos una especial bendición a todos los que se conectaron y mañana nos vemos, así que tengan buenas noches. Sí, Daniel 2 y Daniel 7. Vamos a ver. Ok, lo leemos y entonces venimos con algo ya. Exacto. Qué bueno. Bueno, gracias, pastor Manzanillo. Duerma bien y un gusto tenerlo con nosotros aquí. Gracias, Dios le bendiga.